Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. Bueno, bienvenidos a Orígenes de nuestra alma, donde la historia y la arqueología se encuentran para resolver paradigmas milenarios, históricos y culturales. Aquí en Orígenes de nuestra alma, con el licenciado en teología Carlos Andrés Hernández Valencia, de la ciudad de Pereira, Colombia. Hoy tenemos el tema la sinagoga de Cafarnaúm o Cafarnaúm y la sinagoga de Magdala. Ok, vamos a empezar entonces con esa temática. Sinagogas galileas, como vimos la semana pasada, que estuvimos dándonos un paseo con la historia y el contexto histórico de las sinagogas desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo I que estuvo Jesucristo en Galilea, ¿cierto? Especialmente ahí en Mateo capítulo 4. Entonces, hoy vamos a mirar especialmente qué nos dice la arqueología, la historia de las sinagogas galileas. Vamos a empezar entonces con la primera, la sinagoga de Galilea, ¿sí? Al visitar especialmente a Cafarnaúm, ok. Entonces, allí en Cafarnaúm se ven los restos de dos estructuras de sinagogas, una encima de la otra. La más antigua se encuentra debajo y es de basalto negro. Se cree que proviene de las colinas del Golán, que eran volcanes inactivos a las construcciones del primer siglo en la ciudad de Cafarnaúm. Tiene este color negro. Toda esta región, mis amados, fue cubierta de lava hace mucho tiempo. Entonces, por ende, estas piedras, las que se utilizaron para hacer esta ciudad, vienen de allí, ¿ok? Porque al endurecerse la lava, ¿sí? Entonces, esas piedras, las que fueron del basalto, fueron tomadas para la construcción de la ciudad de Cafarnaúm. Entonces, al mirar esta sinagoga, hay una sinagoga encima de la otra. La de color negro es más antigua y la que se encuentra de color blanco, que las piedras son de color blanco, que se encuentran arriba de ella, es del siglo III y IV. Entonces, para allá es para donde vamos a explicar, ok. Entonces, hay un edificio alto en este lugar en Cafarnaúm con piedras blancas. Como les acabé de informar, esta es una sinagoga, ok. Mejor dicho, dos sinagogas, ¿sí? Una encima de la otra. Su base es de piedras negras, como les acabamos de informar, ¿sí? Como el resto de la ciudad. Y esta es la base de la sinagoga de los tiempos de Jesús, que es lo interesante. Entonces, Jesús podemos recordar que frecuentaba las sinagogas, ¿sí? En el principio de su ministerio, y esta es una de ellas que se cree que es lo más seguro que frecuentaba, ¿sí? Entonces, el pueblo las desmontaron y decidieron montar encima de esta de la antigua, construir una nueva sinagoga colosal, ¿sí? Que son las piedras blancas que se encuentran encima de las piedras de color oscuro. Entonces, ¿qué vamos a ver en el interior de esta sinagoga? En el interior hay enormes columnas que sobrevivieron, ¿sí? Y abajo la base se encontraron restos arqueológicos como monedas del primer siglo, ¿sí? Como elementos de la sinagoga bizantina construida en el primer siglo.
En tiempos de Jesús era el centro de la comunidad local, donde se enseñaban y estudiaban las escrituras. En la clase pasada vimos que los judíos, ¿sí?, allí se circuncidaban. ¿En qué? En la sinagoga. La sinagoga iba a rodear la vida del judío desde que nacía, desde que era circuncidado al 8º día, desde que comenzaba a estudiar a los 6 años, 5 o 6 años, la Torá, desde que a la medida que llegaba a la adolescencia, entre los 13 y 14 años, iba a practicar el Bar Mizvah, ¿sí? Se casaba también en la sinagoga, pero al final les conté de la clase pasada que también se hacían memoriales a los difuntos. No era que se pudiesen entrar los difuntos a la sinagoga porque no era permitido, ¿sí?, sino que se iban a hacer memoriales de ellos, como los judíos dicen, en su santa y bendita memoria. Entonces, por eso Jesús frecuentaba las sinagogas, ¿sí? Él hacía parte del pueblo judío. Entonces, esto ocurre en el pasaje de Lucas, capítulo 4, versículo 33 al 35. Ok. Vamos a dejar esa historia ahí para que ustedes la puedan observar después. Estamos hablando de los restos, mis amados, de una sinagoga bizantina, ¿sí?, la que se encuentra en la parte de arriba del siglo IV o el siglo V. Pero acabamos de mirar que debajo de esta se encuentra una sinagoga del primer siglo. ¿Y cómo se dieron cuenta que era una sinagoga del primer siglo? Les acabé de informar que las piedras con las que hicieron la sinagoga que se encuentra en la parte de abajo fueron hechas de basalto, especialmente de volcán. Ok. Entonces, al frente de esta sinagoga de la que nosotros estamos hablando, se encuentra una iglesia bizantina, una verdadera cohesión de supervivencia entre judíos y cristianos en el siglo IV y en el siglo V. Esta sinagoga colosal de la que estamos hablando, la de Cafarnaúm, ¿sí?, termina siendo destruida con toda la ciudad de Cafarnaúm en un gran terremoto, ok, donde las piedras cayeron hasta el día de hoy y las columnas sobrevivieron, gran parte de ellas. Ahora, ¿qué hay en estas columnas que sobrevivieron y que se cayeron? Hay símbolos como el de la menorá, ¿sí?, también como el del candelabro del templo de Jerusalén. La memoria, realmente querían guardar la memoria en las columnas del antiguo templo construido en los tiempos de Salomón y transformado por Herodes, que fue caído o que fue destruido en el siglo 70 después de Cristo. Entonces las sinagogas, después de la caída del templo de Jerusalén, las sinagogas van a guardar el recuerdo legítimo del templo. Por eso en las columnas de especialmente esta sinagoga de Cafarnaúm se van a encontrar ese tipo de elementos que van a hacer recordar el templo de Jerusalén. Ok, vamos a continuar entonces. También en las columnas de esta sinagoga hay un shofar, que es un cuerno, ¿sí?, de carnero, el cual utilizan los judíos para sus fiestas especialmente, ok. Y también hay una menorá, como les acabé de decir. Y también había enseguida de la menorá, enseguida el shofar, hay una pala que se creía que esa pala servía para retirar las cenizas del templo de Jerusalén. En otra columna hay una construcción muy interesante, o sea, un gráfico que fue moldeado en esta columna, que tiene que ver con ruedas, la cual simboliza el templo de Jerusalén. Y encima de estas ruedas posiblemente se cree que hay un dibujo de un arca. Entonces,
¿a qué representa o qué se cree que esto representa en este gráfico? En los tiempos de los filisteos hay una historia que se cuenta de que ellos se llevaron el arca, de que ellos tuvieron el arca por un tiempo y que las plagas de Egipto les comenzaron a caer a ellos. Ellos devolvieron el arca, ¿sí? La colocaron en ruedas y la llevaron a una ciudad judía, ¿sí? Para que estuviera definitivamente en manos del pueblo de Israel. Fue de vuelta. Entonces se cree que esta historia que relata la Biblia es la que ellos están contando en estos gráficos que encontraron en las columnas de esta sinagoga. En esta sinagoga bizantina se representan historias también bíblicas constantemente en las columnas del lugar santo y santísimo y de todo lo que habitaba dentro de este lugar sagrado. Las casas que estaban ubicadas en esta ciudad de Cafarnaún, eran hechas en piedra, pero el techo era de madera y de barro. Entonces, esta es la ciudad, mis amados, de origen del apóstol Mateo, una ciudad de pescadores fundada hace más de 2000 años, y esta ciudad va a ser el centro del ministerio de Jesús. Por esto, toda esta zona que rodea en este lugar, el mar de Galilea, será el lugar que verá más milagros, como el Sermón del Monte, como la ciudad de Migdal o de Magdala, que para allá vamos. Este pequeño lugar geográfico rodeando Galilea, mis amados, alrededor del lago de Galilea o del mar de Galilea, reúne tantos pasajes bíblicos importantes que también vivían muchos de los apóstoles en este lugar. Pedro fue uno de ellos, ¿cierto? Y su casa también fue encontrada y al día de hoy es conservada. Es algo muy interesante ver cómo los apóstoles, los primeros apóstoles, ahí en Mateo capítulo 4, especialmente los primeros 4, vivían en esta zona, y el Señor Jesucristo va y les busca, y ellos estaban trabajando, algunos de ellos estaban organizando las redes. Entonces, de esta forma fue que el Señor llamó al ministerio a los primeros discípulos en este lugar, en el lago de Galilea o el mar de Galilea. Ahora vamos a continuar, vamos a dejar ahí entonces la sinagoga de Cafarnaún, la ciudad de Cafarnaún, y nos vamos a ubicar en otra ciudad que se encuentra ahí en Galilea, ¿sí? La que acabamos de hablar, que se llama Migdal o Magdala. Este es el lugar de donde venía María Magdalena, ¿sí? Por eso a ella se le llamaba María, pero como ella era de Magdala, entonces María Magdalena, Entonces, esta era la ciudad natal de ella. Esta mujer, recordamos que era una mujer impura, que Jesús expulsó 7 demonios. Esto está en Marcos capítulo 16, versículo 9, y Lucas capítulo 8, versículo 2, la cual lo siguió fielmente hasta la muerte. El nombre de María viene de su ciudad natal, Migdal o Magdala. Entonces, hace más de 100 años, nadie sabía con certeza dónde quedaba esta ciudad de Magdala. Con el descubrimiento se sabe que queda ahora al norte del estado de Israel. Y esta es en el extremo del este de Galilea, ¿sí? A una hora de la frontera con Siria, y también sus actividades principales de aquí, de esta zona de María Magdalena, de la ciudad de ella, son la pesca, el turismo, y también era un territorio muy fértil de agricultura particular y especialmente de olivo, y no es un área desértica como muchos creen, ¿sí? Con cantidad de pocos judíos ortodoxos al día de hoy, ¿sí? Entonces, Magdala se encuentra a 6 kilómetros
al norte de Tiberias, a orillas del mar de Galilea. Ok. Esta ciudad pasó en el pasado en manos del periodo helenístico. Vamos a contar algo de la historia de esta ciudad. Entonces, esta ciudad se tienen registros que viene desde el periodo helenístico, que es del 68 a.C., ¿sí? También pasó en la época del Imperio Romano, del 68 a.C. al 69 después de Cristo. También aparece en la revuelta judía del 135 después de Cristo, en la guerra del Bar Kokhba, y pasó al periodo bizantino 324-640 después de Cristo. Entonces, bueno, y faltó hablar también del Imperio Otomano, que ya estamos hablando de 1516, 1918. Entonces, esta es una zona excavada. Si hablamos para el día de hoy, o hablamos del descubrimiento, ¿cómo fue este proceso, el descubrimiento de la sinagoga de Magdala? Resulta, mis amados, que esta zona comenzó a ser excavada por primera vez por franciscanos, ¿sí? Especialmente el nombre de ella era Magdal, que proviene del hebreo Migdal, y esto significa torre de pescado o tariquea, o otro nombre para nosotros en español es el lugar de salado de pescado. O sea que este lugar era donde se iba a preparar el pescado de Galilea, que lo iban a salar y que lo iban a transportar a diferentes lugares del Medio Oriente. Okay. A finales del siglo XIX o a principios del siglo XX se hicieron trabajos de prospección de superficie por parte de exploradores ingleses, tratando de localizar la ciudad de Tarishae, descrita por Flavio Josefo, el historiador Flavio Josefo, ¿sí? O Migdal. Flavio Josefo fue un gobernador de Galilea. Desde Migdal, según su propio escrito, su libro de historia, por eso Flavio y Plinio, que es otro historiador, resultan ser las principales fuentes de existencia de este lugar y los evangelios, ¿sí? Ambos dijeron, ¿quiénes? Flavio Josefo y Plinio, dijeron que se encontraba a 6 kilómetros de Tiberias, la cual fue hallada al norte de Tiberias, la capital del lago. Ok. Esta zona fue tomada por Tito y Vespasiano tras una cruda batalla en el mar de Galilea. Ok. Entonces, a continuación pasaré una diapositiva en las cuales ustedes verán el mar de Galilea y su ubicación geográfica. Bueno, ok. El Israel antiguo del primer siglo abarcaba la parte actual de hoy, ¿sí? De Israel, de Jordania y de Siria. Ok. Por eso hoy en día muchos palestinos dicen que gran parte de Israel está ubicada en Palestina, porque en la antigüedad Israel era tan grande que abarcaba toda Jordania y toda Siria. O sea, aparte de eso, otros 2 países que los cuales hoy en día son palestinos. Entonces, en Judea se encontraba al sur, en el sur de Judea se encontraba Jerusalén, y al norte estaba ubicada también Galilea. Los galileos eran considerados como rebeldes o revoltosos históricamente, ¿sí? Y tenían gran relación con los extranjeros que venían del norte. Por este motivo, el Alta Galilea se le llamaba a la Galilea de los gentiles. Ok. Los galileos tenían fama de ser revolucionarios, como acabé de informar, y eran muy nacionalistas y muy religiosos, especialmente de la secta de los fariseos. Entonces, aquí habían tópicos de apertura. Yo expliqué la clase pasada que los galileos o las sinagogas de Galilea eran más abiertas a recibir gentiles, ¿sí?
O los prosélitos, como les acabé de hablar a ustedes, prosélitos de la puerta y prosélitos completos. Por ese era el motivo que se le llamaba Galilea de los gentiles. Ok, entonces la Baja Galilea, mis amados, es la más fértil y se le llamaba mar, ¿sí? No es que sea un lago, no, no es que sea un mar, es un lago, pero demasiadamente grande, que puede haber, la anchura puede ser de más de 17 kilómetros, o sea, realmente es un lago muy grande, no es que sea el mar, sino que en la antigüedad se le llamaba mar, ok. También se le ha llamado en la antigüedad, o se le llamaba mar de Tiberíades. Entonces, en la antigüedad Galilea era una vía comercial y allí pasaba la vía Maris, que llegaba hasta Egipto, un lugar muy importante, o esta avenida por donde se iba a llevar todo tipo de elementales, ¿sí? de comida, que se iban a transportar desde Asia Menor hasta Egipto, y pasaba exactamente vía Maris, pasaba por Galilea. Ok, entonces Migdal, o el salado de pescado, como les acabé de explicar ahora, se le llamaba a esta ciudad porque el pescado lo salaban y le enviaban a Roma también, especialmente. Magdala o Taricheae, que es el otro nombre muy conocido por Flavio Josefo en la antigüedad, esta ciudad era protegida por el nacimiento del monte Arbel, pero terminaba en el lago. Ok. Entonces se cree que Galilea tenía 15.000 habitantes en la antigüedad y Taricheae con 40.000, 250 barcas, y también tenía una cárcel que cabían más o menos 2.000 personas. Sus habitantes eran muy hábiles para la guerra y allí habían habitantes extranjeros que vivían y convivían con judíos en esta ciudad. Ok. Cerca, ya mirando para este tiempo, cerca de Galilea hay un lugar que se llama, o un kibutz que se llama Ginosar, y allí colocaron un museo donde se conserva el llamado barco de Jesús, que es una barca del siglo I que también fue encontrada hace poco en ese lugar. Ok, entonces los primeros trabajos arqueológicos, mis amados, de este lugar fueron realizados a mediados del 1970 por arqueólogos franciscanos y fueron continuados en el año 2000 por el arqueólogo Estefano de Luca, en un terreno franciscano de la ciudad que se había comprado para hacer un gran hotel. Ellos comenzaron a cavar y comenzaron a encontrarse en estructuras de piscinas que en la antigüedad se utilizaban para salar el pescado. Entonces, al sur de esas construcciones que comenzaron a encontrar, de la misma habían también estructuras y habían grandes patios abiertos, con varios cuartos alrededor, ok, y un gran muro portuario. Y también encontraron en las orillas de este mercado, encontraron también en el puerto de Magdala más superficies y más construcciones. En línea recta a este lugar de Magdala también, al oeste, se encontró un conjunto de casas sencillas con cuartos continuos, que esto era lo que se llamaba la antigua ciudad de Migdal, en agosto del año 2009. Entonces, lo más destacado, hermanos, de toda esta historia que estamos explicando según la historia relevada y experimentada en la arqueología que se ha encontrado, es un edificio cuadrangular con bancos al interior, un edificio, ¿sí?,
colosal, con bancos al interior, con columnas en la estructura central y un mosaico que debió haber estado en todo el perímetro interior. También a esto se le ha llamado una bimá. ¿Qué es una bimá? Es una mesa o un altar donde antiguamente se colocaban los rollos para la lectura semanal de la Torá. Fue encontrada dentro de esta construcción colosal, ¿ok? Y esta bimá o este altar de piedra, ¿qué contiene alrededor? Vamos a mirar que contiene contiene una menorá, nuevamente contiene la representación del antiguo templo de Jerusalén, ¿sí? Y los arqueólogos israelí Dinah Shalom y Gorni y Arfon Nabhar realizaron esta excavación, ¿ok? Realmente en este tiempo de la destrucción del templo, cuando fueron a buscar lo que estaban en estos elementos que encontraron en Migdal, no hallaron registros históricos de este tiempo de la caída del templo. ¿Esto qué quiere decir? De que pasó desapercibido, ¿sí? No cayó en esta destrucción y por ende al día de hoy podemos gozar de una sinagoga que no fue destruida por lo que pasó por la revuelta judía en el año 70 después de Cristo. Ese es el tiempo en que los romanos Tito y Vespasiano arrasaron a Jerusalén. Entonces la sinagoga de Migdal o Magdala o Tarishae, ¿sí?, se convirtió en una de las 7 sinagogas más antiguas descubiertas en todo el territorio de Israel, pertenecientes al segundo templo. Ok, entonces este fue un hallazgo importantísimo, o de los más importantes que han sucedido, que se han encontrado en el siglo XX, mis amados. Entonces, sobre todo por lo que se halló en el interior, ¿sí? La bimá, las columnas que encontraron caídas, las sillas también que encontraron alrededor, formando cuadrículas para que se sentaran los que iban a escuchar en la sinagoga el estudio, y un piso con figuras geométricas y una roseta de flor de 8 pétalos. Entonces, las columnas también se han encontrado en este lugar, columnas pintadas con estuco rojo, negro, azul, amarillo y blanco, únicas en Israel. Ok. Hablando de la bimá o de la mesa para la lectura que se encontró allí de la Torá, tiene símbolos de la menorá, ¿sí? Y esta también es de las pocas que se han encontrado en Jerusalén hasta el día de hoy. Cuando las personas van a este lugar, lo pueden visitar, lo que se van a encontrar es una réplica perfectamente muy parecida a la original, ¿sí? Pero tiene los mismos tallados de la original. Entonces, hermanos, eso era lo que hoy podemos explicar, algo de Migdal, de Magdala, de la sinagoga que se encontró en la ciudad de María Magdalena, ¿sí? Un suceso histórico demasiado importante, especialmente para comprender la vida, la historia, la arqueología, los lugares históricos donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, donde vivió María Magdalena, donde se cree que fue el lugar donde el Señor Jesucristo abre el rollo de Isaías, ¿sí? Entonces, también vimos al principio vimos también la sinagoga de Cafarnaún, una sinagoga también del primer siglo, donde también se cree que estuvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
¿cuál es la clase siguiente, mis amados? La clase siguiente, porque se nos quedó una sinagoga, sí, que también se encontró para este periodo del primer al cuarto siglo. La sinagoga de Susia, ¿ok? Entonces voy a leer un artículo acá del libro, mis amados, que habla de lo que acabé de explicar. Si pueden observar, ¿sí? Pueden observar ahí en las cámaras, ¿sí? Del libro Yeshua, el Mesías de Israel. Aquí hay un artículo sobre esto mismo que estamos hablando. Entonces vamos a resumir completamente. La sinagoga de Magdala. Dice el libro, uno de los descubrimientos arqueológicos más relevantes para entender el contexto sinagogal galileo es el hallazgo de la sinagoga de Magdala, excavada en el año 2009 por la Autoridad de Antigüedades de Israel. Esta sinagoga data de finales del siglo I a.C. hasta el 70 después de Cristo. Coincidiendo con el tiempo de Jesús, ubicada a orillas del lago de Genezaret, Magdala fue una próspera ciudad portuaria, según Mario Sabán. El hallazgo de la sinagoga aporta evidencia concreta de cómo eran los palacios donde Jesús pudo haber enseñado. Iniciemos con las características destacadas. Planta cuadrada de aproximadamente 11 por 11 metros. Bancos de piedra adosados a las paredes para los asistentes. Pilares con capiteles dóricos que sostenían el techo. Un pórtico de acceso que remarcaba la importancia del edificio. El objeto más notable hallado en Magdala es la piedra de Magdala, una pieza rectangular decorada con relieves que incluyen la menorá, símbolo del templo de Jerusalén. Adolfo Roitman interpreta esta piedra como una representación simbólica del templo, proyectando la centralidad del Mikdash en el ámbito local de Galilea. Ehud Nexer destaca que la disposición arquitectónica de la sinagoga de Magdala refleja el ideal de pureza ritual promovido por los fariseos, quienes tenían gran influencia en la vida religiosa galilea. Alfred Edersheim considera que Jesús, en su rol de rabino itinerante, pudo haber enseñado y leído la Torá en Magdala, en consonancia con la práctica común de la época. Vamos a mirar unas características de la piedra de Magdala para terminar. Descubierta en el año 2009, sí, la piedra de Magdala, a orillas del mar de Galilea. Es un bloque de piedra caliza ricamente tallada que mide aproximadamente 60 centímetros de largo, con 50 centímetros de ancho y 40 centímetros de alto. ¿De cuál piedra estamos hablando, mis amados? Estamos hablando de esta piedra, ¿sí? Ok, que fue encontrada en el interior de esta sinagoga, ¿sí? Se considera uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes para comprender el culto y la vida religiosa judía en Galilea durante el siglo I. Su importancia radica en que es el único objeto conocido en su tipo que parece haber servido como representación simbólica del templo de Jerusalén, específicamente del Santo de los Santos. En su cara superior destaca una menorá de 7 brazos, grabada en relieve, que es uno de los símbolos más antiguos y sagrados del judaísmo, representando el candelabro de oro que se hallaba en el templo de Jerusalén. Además, alrededor de la piedra se encuentran grabados geométricos, entre ellos rosáceas, columnas en relieve y arcadas, y algunos arqueólogos interpretan como una representación esquemática de la entrada al santuario del templo y del altar de los holocaustos. Algunos expertos, como Adolfo Roitman, sostienen que la piedra podría haber servido
como una mesa de lectura para los rollos de la Torá, aunque también es plausible que tuviera una función simbólica o cultural, actuando como un modelo en miniatura del Templo de Jerusalén dentro de la sinagoga. Esta hipótesis refuerza la teoría de que las sinagogas galileas en tiempos de Jesús mantenían una estrecha conexión espiritual en el templo, incluso en sus prácticas litúrgicas. Ok. Entonces, mis amados, terminamos ahí con esta clase, con este estudio que hemos mirado de las sinagogas galileas del primer siglo. Quedamos a continuación esperando para la semana que viene, mis amados, la sinagoga de Susia, ¿ok? Entonces, vamos entonces a despedirnos de este programa, mis amados. Ya hemos terminado hoy con la temática y continuaremos con la sinagoga de Susia en Hebrón, Judea, ¿sí? Otro descubrimiento importantísimo para el judeomesianismo primitivo del primer siglo. No te pierdas nuestro siguiente programa aquí en Orígenes de Nuestra Alma con el licenciado Carlos Andrés Hernández Valencia, donde la historia y la arqueología se encuentran. Hasta la próxima.